En consultarla. Mabel, hasta aquí la revista de prensa. Gracias, Carlos. Hasta luego. Ya está con nosotros el vicepresidente del Gobierno andaluz, el que es también responsable de Administración Local y de Relaciones Institucionales, Diego Valderas. Señor Valderas, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los andaluces y las andaluzas. No sé si se acostumbra a que le llamen ya vicepresidente. Ha pasado tan poco tiempo que todavía vuelve la vista diciendo a quién se estarán refiriendo. Bueno, yo creo que uno tiene que saber subir las escaleras con la misma dignidad que bajarlas. Por lo tanto, yo creo que el puesto de vicepresidente es un puesto de alta responsabilidad ante los andaluces y las andaluzas, pero quiero yo llevarlo tal como soy y con la sencillez que creo que me caracteriza a mis acciones, y en ese aspecto no pienso cambiar absolutamente nada, si bien es cierto que los andaluces se merecen que el puesto sea representado con el mayor nivel de dignidad. Ayer estábamos recordando esa foto que pues mostraba al nuevo Consejo de Gobierno, al nuevo gabinete presidido por José Antonio Griñán, pero con 3 miembros de Izquierda Unida. Esto es una novedad total y absoluta, y yo no sé, quería preguntarle sensaciones desde el punto de vista ya no político, sino humano. ¿Qué es lo que sintieron ayer ustedes 3 allí viéndose por primera vez en esa sala? Bueno, yo creo que es una sensación especialmente humana, pero que está ligada a la política. Yo creo que es una sensación de responsabilidad, de saber que lo que ha asumido Izquierda Unida en este proceso tan duro de la situación que se vive, tan delicado, tan complejo, yo creo que ha sido un elemento de valentía. Y yo tenía la sensación de que mis compañeros y yo compartíamos con el conjunto del Consejo de Gobierno una actitud de cierta valentía ante los acontecimientos que todavía le esperan como reto y desafío a los andaluces y las andaluzas por delante. Y luego yo tenía la sensación, ¿no?, de que ese Consejo de Gobierno es un Consejo de Gobierno que trasciende a cualquiera de las 2 fuerzas políticas. Creo que está por encima del Partido Socialista, está por encima de Izquierda Unida. Creo además que especialmente las 250 medidas, las 28 leyes, van a presidir todos los elementos de prioridad, y ese es el programa de Andalucía hoy, el programa común para Andalucía, y creo que tiene que estarlo por encima de cualquiera de las 2 fuerzas políticas que componemos el Consejo de Gobierno para representar a Andalucía. Yo creo que porque nos debemos a Andalucía y porque hay una cuestión que comparto con la que ha planteado también el presidente Griñán, que es el tema de que hay que tener la capacidad en este nuevo tiempo político de gobernar de otra forma, y especialmente hacerlo con los andaluces y con las andaluzas. Con todo lo que está diciendo me lleva a varias cuestiones. Veo que está muy coordinado con el presidente porque la palabra valentía estuvo en su discurso de toma de posesión. Dijo, es el momento de los políticos y de la política valiente. También recordaba que esto no es ninguna ganga y realmente van a vivirlo, está diciendo, un momento francamente complicado. Y me estaba diciendo también que cree que lo que va a pasar en ese Consejo de Gobierno va a estar por encima del PSOE y de Izquierda Unida. Y hay una cosa que es la que se pregunta todo el mundo. Bueno, ¿cómo va a ser esta cohabitación, este matrimonio entre PSOE e Izquierda Unida? ¿Qué dificultades en la convivencia, como todo matrimonio que se suele tener? ¿Qué dificultades cree usted que pueden ser las principales, a pesar de ese espíritu de trascendencia que tienen desde ambas formaciones? Bueno, yo creo que si nos atenemos a lo que es lo pactado, no tiene por qué haber dificultades. En todo caso, las dificultades pueden estar en el ritmo de tiempo y pueden estar en los elementos de nueva coyuntura política o coyunturales en la política que se puedan plantear. Ahora, si nosotros nos atenemos a lo acordado, le ponemos una prioridad, sabemos que tenemos un gobierno que tiene que tener solvencia, estabilidad, garantía, fiabilidad para los próximos 4 años, pues yo creo que entonces no tiene por qué haber problema. Habrá temas de la coyuntura política que efectivamente nos lleve a que si en los espacios de lealtad institucional que tiene que haber, lógicamente entre nosotros, entre también las instituciones del conjunto de Andalucía, entre las instituciones de Andalucía y el conjunto del Estado, hay nuevos elementos que se ponen encima de la mesa, que falta esa lealtad. Yo creo que siempre tiene que haber una lealtad de Andalucía, y este vicepresidente la va a tener. La lealtad de Andalucía será con su Constitución, con su Estatuto de Autonomía. Y yo quiero recordar aquí hoy que ese Estatuto de Autonomía es de unanimidad del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de unanimidad en el Congreso. Y por eso creo que ha llegado el momento de decirle a todos los andaluces que todas las fuerzas políticas están obligados a cumplir ese Estatuto de Autonomía. Y lealtad también con su programa, porque su programa ustedes lo llevaron ante notario. Dijeron, este es el compromiso que tenemos con los andaluces y a este programa nos vamos a ceñir. Y uno entiende que cuando hay negociaciones, cuando se produce al final un pacto de gobierno, cuando se pacta siempre se cede algo.
por ambas partes. ¿Qué han cedido ustedes de su programa? Bueno, yo creo que lo que fue el contrato que planteamos ante notario, entre los andaluces y las andaluzas, está, yo diría que casi en su totalidad, recogido en esas 250 medidas y en esas 28 leyes. Si bien es cierto que hay cuestiones que si nosotros hubiéramos tenido, lógicamente, el mayor respaldo del conjunto de la ciudadanía, hubiéramos puesto con mayor fuerza y con mayor énfasis. Sí, le iba a decir que me lo concretara, por ejemplo. El tema de que tenemos que ser capaces de construir un polo financiero en Andalucía que empiece a tener un carácter de servicio a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores autónomos, a la economía enraizada en nuestra tierra, que esté ligado a la estrategia económica de Andalucía y a la estrategia de futuro. Y en ese sentido yo creo que nosotros hubiéramos puesto un mayor ritmo a todo lo que representa ese polo financiero en sus diversas fórmulas de construcción. Por eso ahí lo que hemos dicho en primer lugar es que hay que poner en valor en los próximos 6 meses todo un grupo de trabajo para ver cómo esa necesidad de fortalecer el polo financiero como un instrumento fundamental se da. Cuando habla de polo financiero, ¿a qué se refiere? Porque ya empezamos a utilizar palabras me refiero que al se nos tema escapan. del Instituto de Crédito Andaluz, al tema de la es. banca pública, al tema de la banca ética, al tema de la banca social, al tema de un polo financiero, de un sector financiero comprometido con nuestra tierra. Y cuando uno plantea ese tema no puede excluir los sectores financieros de carácter privado a través de la banca o a través de las cajas de ahorro. ¿Para qué? Para que en el compromiso con Andalucía tengan una firme lealtad. Y en eso puede jugar todo el mundo y habrá que decirle a todo el mundo que hay que jugar, porque Andalucía necesita los elementos de financiación para poner en valor ese programa que hemos puesto encima de la mesa. ¿En qué momento está diciendo esto? Cuando vemos que en el próximo Viernes de Dolores, ya como ha quedado bautizado popularmente, el Gobierno tiene previsto aprobar pues nuevas medidas de saneamiento de la banca, y cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con Bankia y bueno, y toda la polémica alrededor por el hecho de que se vaya a inyectar dinero público de nuevo a un banco, que no es la primera vez, por cierto, ni tampoco es el único Gobierno que lo ha hecho. Nosotros no compartimos por injusta la política de recortes. La política de recortes basada en la insolidaridad a nosotros no nos va, y Izquierda Unida se opondrá siempre. Más allá de que haya elementos, es decir, que mandatan, que obligan, que no tienen más remedio que aceptar. Pero nosotros lo haremos desde la denuncia política, sobre todo en los contrastes. No se puede decir ni se puede situar estar dando miles y miles de millones para favorecer que los sectores financieros se refuercen en función de una mala práctica política y luego a los servicios públicos fundamentales o a la orientación y el impulso para creación de empleo se otorga absolutamente nada. Yo creo que ese es un gran error que está manteniendo el actual Gobierno y que creo que empezó a mantener el anterior, porque yo creo que efectivamente hay una política que se arrastra que ahora se ha endurecido. Yo pienso que estamos en una nueva fase también en Europa, y que yo creo que en esa nueva fase de Europa se van a recomponer en los próximos meses determinadas cuestiones que van incluso a situar otra forma de entender y de actuar el Banco Central Europeo con respecto a lo que significa el reforzamiento financiero y sobre todo el reforzamiento hacia los países y hacia la deuda de los países. Porque creo que solo con esa formulación, en esta primera fase en Europa, se podrá incentivar, estimular la inversión, estimular los elementos de empleo, para estimular la demanda, para estimular el consumo y para que efectivamente la economía vuelva a recobrar una cierta vida. Y yo creo que ese es un reto al que estamos llamados, pero además no tiene marcha atrás. Por eso yo dije en aquello de la campaña electoral, ya veremos si los vientos de Francia no vuelven a poner nuevos vientos en torno a la política que defendíamos, en este caso Izquierda Unida, y que en una gran parte ha compartido el Partido Socialista. El vicepresidente Diego Valderas llevaría al Constitucional los recortes en educación y sanidad. Ya sé que esto lo tienen que decidir en conjunto del Gobierno, pero si dependiera de usted, ¿qué haría? Todo lo que atente contra el Estatuto de Autonomía, que es nuestra Constitución, yo creo que nosotros como andaluces, como Gobierno que representa a Andalucía, estamos obligados a llevarlo, es decir, si en el diálogo político, si en el diálogo institucional no se encuentran soluciones, a defender a las más altas instancias. O sea que sí, si se dieran esas circunstancias. Efectivamente, pero primero hay un escenario de diálogo. Yo creo que los escenarios de diálogo hay que saberlos completar, hay que saberlos forjar, y en ese diálogo de lealtad institucional yo creo que la lealtad es un concepto de ida y vuelta, y por lo tanto no puede pedir el Gobierno de España lealtad al Gobierno de Andalucía si al mismo tiempo no le muestra esa lealtad. Y pongo un ejemplo. Una de las lealtades es nuestro derecho al 17,8 en materia de inversión
que no se está respetando en este momento en los presupuestos del conjunto. Sobre eso también intentarán dialogar, y si no también llevarían al Constitucional. Constitucional. Habrá que dialogar para defender, ya digo, nosotros estamos obligados a defender ante los andaluces y a las andaluzas la Carta Constitucional nuestra, porque es una carta que viene respaldada por la Carta Constitucional del conjunto del Estado, y yo creo que nosotros no podemos olvidar nuestro Estatuto de Autonomía, y a mí me parece que ese es el gran documento, la gran hoja de ruta que tiene nuestro territorio, sabiendo que son tiempos difíciles. Vicepresidente, ustedes tienen que recortar si no cambian las cosas y no se relaja el objetivo de déficit para llegar al 1,5%, tienen que recortar 2.700 millones del actual presupuesto andaluz. ¿Cuáles son las líneas rojas que Izquierda Unida está dispuesta a no traspasar, pase lo que pase? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero explicar es que nosotros casi ya recortábamos en el debate presupuestario estos presupuestos, y yo no voy a retractarme de palabras del debate presupuestario. Yo ya dije en el debate presupuestario, el portavoz, en aquel momento Ignacio García, de que estamos ante unos presupuestos que posiblemente no estaban con los pies asentados en la realidad. Como lo dije antes, lo debo decir hoy. No puedo cambiar mis palabras ni las voy a cambiar. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros ya veníamos llorado, como se suele decir, a este debate. Veníamos llorado en el sentido de que sabíamos que si el Estado no respondía, las cuentas del Estado, a unos temas de ingreso que recogía el presupuesto, difícilmente se podría situar sin una reorientación de las cuentas. Hemos acordado que hay que reorientar las cuentas del 2012. Y en esa reorientación lo que hemos dicho es que tiene que primar todos los elementos que vayan orientados al empleo, que vayan orientados al tema de la educación y al tema de la salud como pilares fundamentales de este nuevo tiempo político. Pero recortar igual tienen que recortar, sí, ¿no? Sí, en educación y sanidad. Y creo que ese es el elemento de prioridad. Por eso yo decía el otro día que en esa nueva forma de hacer la política en Andalucía, el Gobierno y todos los andaluces y las andaluzas tendremos que tener tres claves para mí fundamental, que es repartir mejor lo que hay, priorizar bien, porque es necesario hacerlo, y luego las decisiones hacerlas muy colectivamente, hacerlas con los ciudadanos y ciudadanas. Yo soy de los convencidos, es decir, de que si somos capaces de convencer, de ilusionar, de compartir las decisiones de futuro con el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones más representativas, empezaremos a ganar esta batalla. Lo peor que le puede ocurrir al gobierno andaluz es que no empiece a construir el futuro con la gente que representa los sectores económicos, los sectores sociales, desde esas tres claves, sobre todo de la priorizar bien y repartir mejor. Es consciente de que van a tener que tomar medidas duras en algún momento, medidas que probablemente no le vayan a gustar a la ciudadanía, y estaba pensando en concreto en sus bases. ¿Cree que las van a entender? Porque claro, tanto ustedes que ahora mismo están en el gobierno como las bases en general de Izquierda Unida, supongo que tienen que cambiar el chip y pensar, es que ahora están gobernando y no están en la oposición. Pero estar gobernando no significa olvidar la lucha. Y yo siempre he dicho que nosotros tendremos que seguir siendo una fuerza de gobierno en este caso y de lucha. Y posiblemente habrá movilizaciones sociales a las que yo mismo tendré que llamar. O habrá movilizaciones sociales en las que yo mismo tendré que estar. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo, bueno, por ejemplo, si se movilizan contra medidas del Ejecutivo, no podrá usted llamar, ¿no? Yo he visto cómo se movilizó en su momento este pueblo para defender su Estatuto de Autonomía, y esa posiblemente puede hacer una movilización justa, necesaria, y que además une al conjunto del pueblo andaluz cuando hay ataques a nuestra autonomía y cuando hay ataque a nuestros derechos. O sea, ¿esto lo podrían combinar como, por ejemplo, si ustedes llevan al Constitucional determinadas medidas, lo podrían combinar con esta movilización ciudadana? Bueno, yo creo que hay que combinar muchas cosas con la movilización ciudadana si la movilización ciudadana se da en los justos términos. Vamos a salir a la calle. Yo creo para que hay protestar movilizaciones de carácter ¿Lo combinarían? positivo. Por ejemplo, le voy a decir otra. Tenemos que avanzar en democracia cada vez más participativa, para superar el escenario de democracia representativa que tenemos hoy y en el que queremos avanzar desde el propio Consejo de Gobierno y desde la propia formulación del acuerdo. Bueno, no creo que esté y sea contradictorio de que haya ciudadanos y ciudadanas que quieran movilizarse, expresar en la movilización social ese necesario avance en el terreno de la democracia participativa con las propias coincidencias del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que incluso puede haber muchos elementos de coincidencia en el terreno de la movilización entre el Gobierno y la ciudadanía. Y eso es bueno si queremos, desde mi punto de vista, activar a toda la ciudadanía en un gran compromiso. Yo creo que Andalucía necesita un gran compromiso de solidaridad para salir de la situación tan difícil y complicada que tenemos. Y a mí me enseñaron hace tiempo de que en política a veces hay que emplear aquello del I+D+I. Yo creo que estamos en la fase, en el terreno político, de ese nuevo tiempo político, de otra forma de hacer las cosas, pues de innovar, de investigar, de ponernos al avance en el terreno de la acción política para hacer la democracia
más construida entre todos y entre todas, y eso significa construir las decisiones. Yo estoy convencido de que un pueblo que participa, un pueblo que decide, un pueblo que va más allá en la decisión, en la participación con las urnas, yo creo que es un pueblo que puede perfectamente estar en mejores condiciones para superar los retos que tiene, y esos retos, verdad, son muy duros. En cualquier casa, en cualquier familia de Andalucía, hoy se plantean esos retos, desgraciadamente, de recortes que yo no comparto, y que hay que luchar para que efectivamente vayan rebajando esa altura, esa posición, esa intensidad de los recortes en los próximos meses. Vicepresidente, ayer estaba en esta misma silla, usted lo sabe, el presidente de la Junta, y la verdad es que alabó mucho el trabajo que había hecho la Comisión de Negociación de Izquierda Unida para llegar a ese pacto. Pero claro, algunos analistas dicen, bueno, están muy bien las consejerías que ha conseguido Izquierda Unida, ¿no? Son de peso, importancia, pero también dicen, pero es que les han rebajado algunas competencias, ¿no? Y eso está claro, y podemos resumir algunas. Las grandes contradicciones. Nosotros siempre hemos dicho... ¿Ustedes sienten que en el fondo han perdido? O sea, han ganado pero han perdido, les han tomado un poquillo el pelo en esta negociación. En ese terreno me siento a la ofensiva. ¿Sí? Y digo a la ofensiva porque creo que está en la razón esa ofensiva. Hemos dicho siempre que poníamos los contenidos políticos por encima de cualquier elemento de reparto de carteras, de sillones o de responsabilidades. Yo mismo he llegado a decir que si alguien me asegurara de que las 250 medidas y las 28 leyes al final de los 4 años estaban cumplidas, daba por bien empleado el acuerdo sin ningún tipo de responsabilidad. Aunque les hayan quitado competencias en las carteras, mire, yo ahora hablaré de competencias si me da tiempo. Y luego también diré una cuestión. He dicho que yo estaba dispuesto a ese tema y también he dicho otra cuestión. Creo que para cumplir un acuerdo con mando en plaza, con corresponsabilidad en el Consejo de Gobierno, se podía garantizar mejor. Esos han sido mis 3 aspectos que he dicho. Y luego yo creo que hay un reparto en el diálogo, en la negociación de responsabilidad, que a mí me ha parecido que ha sido un reparto desde el punto de vista que yo pienso acertado. Yo creo que nosotros queríamos una responsabilidad que tiene un marcado acento y perfil político, y esa la tiene todo lo relacionado con las instituciones locales, con las instituciones provinciales, con las mancomunidades, con el terreno del consumo. El consumo afecta a 8,5 millones de personas. Fijaros si es un tema importante en Andalucía. Y a veces no se le ha dado el suficiente valor. Yo se lo quiero dar en esta nueva fase, o el terreno de la democracia avanzada y participación política que tiene su responsabilidad Izquierda Unida. Hemos pedido también una que sea de cierta potencialidad desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de la vivienda. ¿Quién me dice que no es importante hoy las infraestructuras en Andalucía? Pero le han quitado o el tema de la vivienda, ¿no?, del territorio pero lo importante es que tengo el plan de infraestructuras sostenibles de Andalucía, tengo todos los temas de los puertos del conjunto de la comunidad, todos los temas de ferrocarriles, todos los temas de carretera, todos los temas de vivienda, todos los temas de rehabilitación de vivienda, todos los temas de la empresa pública del suelo, y le puedo seguir un correlatorio. Y luego hay una una también que nosotros considerábamos, es decir, cómo no tener presencia en un sector económico importante del Producto Interior Bruto de Andalucía. Y el sector económico importante podía ser agricultura, podía ser turismo u otro. Hemos decidido turismo y comercio, pero es que es un sector que se acerca al 13% del Producto Interior Bruto, con 340.000 personas afectadas directamente. Entonces, quien quiere decir eso, hay que decirle que puede decirlo, porque meterle el dedo en el ojo a este vicepresidente es fácil. Fíjese, puesto a meter el dedo en el ojo, hay analistas que dicen, hay un vicepresidente oficial, pero es que hay una vicepresidenta oficiosa, bueno, que es Susana Díaz. Uno asume la responsabilidad de vicepresidente en función de que es el presidente quien, cuando marque la estructura y marque la responsabilidad en un decreto, pues dirá cuáles son las responsabilidades del vicepresidente. Hasta ahora uno tiene la nominación, en esa nominación uno aparece como el número 2 del gobierno, pero yo soy de la opinión de que en la vida, como en todo, la autoridad se gana, no se otorga. Bueno, pues usted es el vicepresidente, pues vale. Pero uno lo tendrá que ganar con su forma, con su gesto, con su acción política, con su impronta, con su formulación de cuestiones. Pero bien, en el decreto se formulará cuál es el espacio que el presidente le da al vicepresidente. Normalmente ha sido de sustituir al presidente cuando el presidente lo considera oportuno. Y ese es el espacio. Y después hay un espacio del Consejo de Gobierno. Yo comprendo que hay algunos medios de comunicación, pues bueno, que le vale esto de, mira, a ver si Diego se pelea con Susana o se pelea. Bueno, a mí ese tema, lo digo con sinceridad, bueno, pues me va a mover poco, porque creo que en el esquema del gobierno hay un presidente, un vicepresidente, una consejería de presidencia, una consejería de administración territorial y de relaciones institucionales y el resto de consejerías.
pero eso es lo normal. Van a pedir, ya que va a haber un recorte del número de delegados provinciales, eso está claro, y parece que el número se situaría en 6, ¿van a pedir uno para que sea de Izquierda Unida? ¿Van a pedir 2? ¿Cuántos van a pedir? Yo creo que hay que tener un primer concepto, austeridad y eficiencia. Y cuando yo hablo de austeridad lo quiero ligar siempre a eficiencia y eficacia. A mí me parecería mal una austeridad que fuese para jugar en contra de los intereses de la ciudadanía. A mí me parece que hay que hacer ejercicio de austeridad para que la ciudadanía salga ganando, y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que hay que mezclarlo mucho con el tema o ligarlo mucho de la eficiencia y la eficacia. A partir de ahí yo creo que la formulación que se está haciendo es una formulación novedosa, es una formulación nueva que nosotros desde el principio dijimos vamos para adelante. Yo creo que al final lo que podrá haber será, cuando se sitúen los elementos también legales y oportunos en esta materia, pues un responsable del gobierno en cada provincia. A ese responsable del gobierno posiblemente haya también un anexo de responsabilidad de la vicepresidencia, y al mismo tiempo habrá 5 áreas de las que previsiblemente Izquierda Unida tendrá un área que conlleve todas aquellas responsabilidades que nosotros tenemos en nuestras manos, y que ya digo que política desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las obras públicas tiene un gran interés, y esperemos que esta última que he dicho de obras públicas, en función de los estímulos económicos, gane mayor peso por tener mayores recursos. ¿Cómo va a quedar la FAMP? Porque ahora usted también es el responsable de administración local. Dinero para los ayuntamientos, poquito, me imagino que va a haber. Pero, por ejemplo, la FAMP ahora mismo está en estado comatoso. Yo no sé si la van a hacer resucitar o no, o la van a dejar que muera de inanición. Lo primero que yo quiero situar es un elemento de reivindicación histórica. Lo vengo haciendo desde el año 79, que fui alcalde de mi ciudad, que es que a los ayuntamientos, en el proceso de desarrollo de todo lo que es la arquitectura del Estado desde el punto de vista político y administrativo, se ha atendido mal. Y en ese sentido yo creo que es necesario reivindicar desde todos los ayuntamientos, desde los andaluces también, sean del PP, del PSOE de Izquierda Unida, es esa necesaria ley de financiación de las corporaciones locales que tiene que hacer el Gobierno de España, y que en los 4 años anteriores se comprometieron y no se hizo, y que yo espero que ahora se haga, que es competencias y saber con los recursos suficientes el espacio de las corporaciones locales. A partir de ahí también en Andalucía tendremos que hacer un fuerte ejercicio de lealtad institucional, y yo pienso lógicamente mantener ese ejercicio de diálogo, de lealtad fuerte, y eso pasa por recuperar la FAN, es decir, dándole un nuevo enfoque futuro, que tienen que ser los propios ayuntamientos los que lo decidan. No va a hacer este consejero ni este vicepresidente quien sustituya a las instituciones locales en una asociación que les corresponde a ellos y en una federación que les corresponde a ellos. Pero yo contribuiré, yo ayudaré, y ayudaré siendo coherente con lo que he mantenido siempre. Yo creo que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias debe lógicamente situar sus contenidos y sus elementos de prioridad en los próximos 4 años con mejor suerte y formulación de la que hay hasta ahora, y tiene que hacer otra cuestión también. Yo creo que tenemos que entender el espacio del cogobierno municipal en esa federación, y yo creo que tenemos que ir por ahí, porque no se trata de una federación para que esté al servicio del gobierno o frente al gobierno. Se trata de una federación para que esté al servicio de los ayuntamientos y al servicio de los andaluces y las andaluzas, que es lo principal. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto que me acaba de contar. Le preguntan mis compañeros. Román Orozco. Sí, señor vicepresidente, el Partido Popular y buena parte de la derecha ya están haciendo apuestas de cuánto va a durar este gobierno, y lo cifran más o menos en 1 año. ¿Usted cuánta vida le da? Yo tengo una apuesta, yo tengo la apuesta de 4 años, es decir, y no soy de los que juegan nunca tirando piedra a su propio tejado. Tenemos un compromiso para 4 años, tenemos un programa para 4 años, tenemos un gobierno para 4 años. Eso no quiere decir que no haya elementos de la coyuntura política que no te puedan, lógicamente, situar nuevos eventos en ese proceso. Pero yo creo que nuestra apuesta es una apuesta seria, es una apuesta que tiene 4 años de vigencia, y esperemos que podamos cumplirla. Si nos atenemos al programa, lo cumpliremos. Paco Jiménez Alemán. Sí, señor vicepresidente, hay quien se ha entretenido en evaluar, si tuviera memoria económica ya, las propuestas que usted ha hecho, las famosas 250 medidas y las 28 leyes, y según ese cálculo naturalmente no científico ni exacto, necesitarían 2 presupuestos de la Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta que la política de recortes que viene del gobierno Rajoy y su traslación al gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no cree usted que muchas de esas medidas
están condenadas a ser incumplidas? Si me habla de 2 presupuestos, yo tengo que pensar cuando menos en 4 presupuestos. Tengo que pensar en el presupuesto 2013, 2014, 2015 y 2016. Por eso he dicho también otra cuestión. Al presupuesto actual yo llego como vicepresidente llorado. Es un presupuesto al que incluso nos opusimos desde Izquierda Unida y que hemos creído necesario que hay que reorientar. Y eso habrá que verlo en las próximas reuniones que el Gobierno tenga que mantener para ver cómo se reorienta en función de las posibilidades y de cara a las prioridades de esas 250 medidas. Yo creo que donde efectivamente se va a ver el perfil claro de este Gobierno será en el presupuesto del 2013, que prácticamente empezamos a construirlo ya. Empezamos a construirlo a partir de junio, julio, y que en septiembre tiene que tener un primer avance, una primera formulación, unos primeros perfiles. Yo ese es en el presupuesto que tengo una gran confianza, porque es el presupuesto que hay que ligar más a estas 250 medidas. Lo de las 28 leyes, como compartirá conmigo, pues bueno, solo cuesta trabajo y solo cuesta la capacidad de concertarla, de ponerla en común con muchos sectores, y es necesario hacerlo. Esa no nos cuesta dinero, esa simplemente esfuerzo, entrega, trabajo, dedicación y horas. María Esperanza Sánchez. Sí, señor Valderas, yo quiero preguntarle por una cosa muy concreta, el plan de empleo de choque, el plan de choque para, en fin, con un ataque al paro, ¿no? A mí me parece que es interesante en fin, lo que propone, que es dedicarse a labores de forestación, regeneración ambiental, recuperación de instalaciones educativas, y algo muy importante que me parece a mí, que es la rehabilitación de viviendas, que es algo que yo vengo oyendo entre mis amigos arquitectos desde hace mucho tiempo, desde que empezó la crisis, diciendo que esto era algo que hay que atacar y que hay que hacer. Pero en todo caso, ese plan está dotado con 200 millones, yo no sé si es mucho o poco, regular, pero también hay quien ha dicho que total, esto es nada, es otro plan E. ¿Usted qué dice? No, yo diría que es poco y que necesitamos bastante más. No reconocerlo, pues parecería torpe, y yo creo que el Gobierno no tiene nada de torpe, ni siquiera de acuerdo. Yo creo que lo que sí está claro es que había que hacer, es decir, una apuesta en este momento por atender a los sectores que están, es decir, con más necesidades ante la situación de desempleo. Y solo con los presupuestos por delante se podía hacer en esas 3 líneas de orientación que a mí me parecen importantes. Pero si esto lo desligamos de las cuestiones que el Consejo de Gobierno ayer mismo aprobó, pues entonces no estaríamos viendo la intensidad y la magnitud de la importancia del empleo en el nuevo Gobierno. Dijimos plan de choque inmediato, se pone el Gobierno a trabajar en ello, en esas 3 líneas de actuación, rehabilitación que no tenía nada en el presupuesto anterior, lo tendrá ahora. Por lo tanto, digan lo que digan, critiquen como critiquen, pueden hacerlo, deben de hacerlo. Es un avance, pero hay algo mejor. Se planteó que hay que poner en valor la agenda por el empleo para los próximos 4 años. Y ese es otro instrumento importante y algo en la que el presidente me dio el encargo ayer, como vicepresidente, de que preparara todo un informe para articular lo que yo creo que es muy importante. Es un gran acuerdo económico y social en Andalucía, en el que tiene que participar toda Andalucía. Y cuando digo toda Andalucía, digo participar por encima de lo que eran exclusivamente los agentes económicos y sociales. Yo creo que se trata de participar el Parlamento y sus fuerzas políticas, el Gobierno, los agentes sociales y también otra parte de la sociedad que ha venido reivindicando estar presente, sobre todo la economía social. Una pregunta muy breve. ¿Cuánto empleo se podría crear con este plan de choque? No sé si tienen el cálculo hecho. No, yo tengo que reconocer que no tengo el cálculo, que se planteaba un plan de choque sobre todo para atender a las familias más necesitadas, y va a estar más en dónde se prioriza y en quiénes se priorizan, es decir, que en el alcance. Ojalá el alcance fuera mucho más o estuviera en el marco de las posibilidades de deseo que el Gobierno en su conjunto y especialmente Izquierda Unida tenemos. Pepe Fernández. Señor Valderas, señor vicepresidente, bueno, cuesta habituarse a lo de vicepresidente, pero ya nos acostumbraremos. Bueno, alguien puede hacer las cuentas a lo del plan de choque y decir, bueno, si han dado 200 millones, haciendo números, 1.300.000 parados, 150 euros por parado. No es el caso, pero sí se dedica sobre todo a la zona rural, donde hay más, creo yo, que hay más solidaridad que en las zonas urbanas, donde se pasa mal. Pero yo no me quiero preguntar por el plan de choque, yo un par de preguntas muy concretas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, ¿qué opina del auto de prisión del exconsejero de Empleo? Hemos escuchado opiniones como, por ejemplo, el consejero de Justicia, que lo ha dicho, el propio presidente de la Junta. Quiero saber qué opina usted de que Antonio Fernández siga en prisión a día de hoy. Y una segunda cuestión. ¿Le preocupa lo que pueda surgir del caso Invercarria?
Respuestas breves en la Sí, medida de lo posible, muy rápidamente. vicepresidente. En referencia a la primera, lógicamente la jueza imputa y plantea delito penal a Antonio Fernández y lo hace en el marco incluso de ponerlo en la cárcel en función de que considera que puede haber un riesgo de fuga. Desde esa perspectiva yo no veo el riesgo en Antonio Fernández de ese hecho. Por lo tanto, en referencia a esa posición de la jueza, en cuanto al riesgo no lo puedo compartir. Creo que el proceso puede seguir adelante perfectamente y creo que efectivamente la jueza considera que hay ahí un delito desde el punto de vista de la actuación de Antonio excesiva Fernández. entonces la medida? Yo no quiero calificar, digo que yo no comparto, es decir, el hecho de que efectivamente hubiera riesgo. Punto. Y la jueza lo encarcela por riesgo. En el segundo aspecto de Invercaria y en cualquier otro tema, yo soy de lo aquello de que los olivos de uno en uno. Y el primer olivo que he puesto encima de la mesa ha sido el olivo con una primera iniciativa de Izquierda Unida de lo que era más preocupante para los ciudadanos de Andalucía, una comisión de investigación sobre los expedientes de regulación de empleo. Y yo me alegra mucho haber oído ayer al presidente de la Junta de Andalucía decir que él estará a lo que esa comisión de investigación considere, y yo también a lo que la comisión de investigación considere. Pero ese es el olivo primero que hay que cavar, porque yo no creo que se trate de llenar el Parlamento de Andalucía de comisiones de investigación. Habrá que hacer aquellas que sean necesarias y, si mal no recuerdo, el reglamento de la Cámara solo te permite en cada periodo de sesiones una comisión. Por lo tanto, vamos a hablar de esta y ya veremos si, llegado el momento, hay que hablar de Invercaria. ¿Llamarán a declarar al presidente Griñán? ¿Por parte de Izquierda Unida lo harán? Lo tendrá que decidir la comisión. Yo no quiero sustituir ni como miembro del Gobierno ni como vicepresidente lo que va a hacer un trabajo del Parlamento, que tendrá su presidente, que tendrá sus fuerzas políticas y que allí tendrán que situar el proceso, los comparecientes, el tiempo. Creo que hay que esperar a que eso se dé en el propio Parlamento de Andalucía. Diego Valderas, vicepresidente del Gobierno andaluz, gracias por haber estado con nosotros ustedes, aquí en la Televisión todos. Pública de Andalucía. Gracias. Gracias, Román, Paco, María Esperanza y Pepe. Y hasta el próximo día. Feliz resto de semana. Vamos ya con el último resumen informativo con Carlos María Ruiz. Carlos.